Muy buenos días, morning, afternoon or evening, ¿no? Este es un apéndice a la clase del Doctorado de Ministerios de Renovación de la Iglesia, el Deming 730. Es un agregado a lo que hablamos en clase y también un repaso. La predicación y la enseñanza de los evangelistas, hemos dicho en clase, ocupa un lugar central en la renovación de la Iglesia a través de los siglos. Pero creo que me faltaba quizás definir con más claridad en qué consiste esta enseñanza y predicación. Podemos desglosarlo en cuatro niveles: bíblico, teológico, espiritual y pedagógico. Así que esto es un agregado a la discusión de clase. Primero, el nivel bíblico, el kerigma o el didache. Por querigma queremos decir el anuncio, la proclamación central de la fe, que es Jesucristo es el Mesías, el prometido, que murió por nuestros pecados y resucitó para darnos vida. Esto no es un discurso, una charla secundaria, sino una proclamación de la obra de Dios en Cristo. Hechos 2, 22 al 24 y 1 Corintios 15, 3 al 4. Primero es el querigma, segundo es el didache, es la enseñanza formativa que brota de ese anuncio del querigma. Los evangelistas no solo proclamaron a Cristo, sino que enseñaron cómo vivir conforme a sus palabras. Hechos 2:42 y Mateo 28:20. Entonces, en conjunto, la predicación y la enseñanza consisten primero en anunciar lo que Dios hizo en Cristo y segundo, formar comunidades que lo vivan en la práctica. El primer nivel entonces es bíblico. El segundo nivel es teológico, palabra viva, no concepto abstracto. Y aquí tenemos los teólogos que nos han seguido un poquito. Orlando Costas dice que la predicación es teología en el camino, no solo ideas, sino palabra encarnada en contextos de opresión y esperanza. Bonino, otro autor que hemos leído, dice es la palabra pública y ética, confronta la injusticia y orienta hacia la praxis del reino. Y para López es palabra y espíritu juntos, un anuncio que libera y transforma estructuras injustas. Y para Dallas Willard consiste en formar discípulos, no oyentes pasivos. La predicación debe cambiar la mente, la voluntad y el carácter. Por eso decimos que la predicación y la enseñanza cristianas son más que transmitir información doctrinal, son actos de encarnación, encarnación de la palabra de Dios en el presente. En el tercer nivel sería espiritual, el nivel espiritual, la palabra más el espíritu. La iglesia del Nuevo Testamento nos recuerda que la predicación fiel no basta sin la unción del Espíritu Santo. La verdadera proclamación produce convicción, arrepentimiento y transformación, confirmada muchas veces por señales de la presencia de Dios. Así, la presencia consiste no en ser una charla, un discurso, sino en ser voz humana para la palabra divina, un puente entre el texto bíblico y la vida cotidiana de los creyentes. La predicación entonces es una mediación entre la palabra eterna de Dios y la situación concreta del pueblo. Una situación encendida por el Espíritu Santo. Jesús lo dijo, que el Espíritu Santo trae convicción. Juan 16, 8 al 11, ¿cómo lo podemos omitir? Dice, y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Tres señales, tres dimensiones de la obra del Espíritu Santo. Primero, convicción del pecado, donde revela la necesidad del arrepentimiento al mostrar la incredulidad. Segundo, convicción de justicia. Apunta a la justicia de Cristo, que vuelve al Padre y nos da acceso a Dios. Y tercero, convicción de juicio. Declara que el poder del mal ya ha sido derrotado en la cruz. Esas son cosas muy importantes que no se celebran ni se alcanzan con un discurso,
sino con la palabra predicada. En otras palabras, el Espíritu no solo inspira la predicación, sino que la hace eficaz, porque toca el corazón humano, despierta conciencia y muestra la verdad de Cristo de una manera muy personal. El cuarto nivel es pedagógico, donde narra, forma y transforma. Porque los evangelistas, esa iglesia primitiva del Antiguo Testamento, hicieron presente a Jesús al narrar sus parábolas, sus gestos, sus enseñanzas. Su predicación consistió en hacer memoria viva, recordar al Maestro de tal manera que los oyentes lo encontraron en el presente. Enseñaban, pero no para adoctrinar, sino para formar un nuevo estilo de vida comunitaria, centrado en la oración, el compartir de bienes, la justicia y el testimonio misionero. La predicación auténtica, queridos estudiantes, consiste en narrar a Cristo de tal manera que se vuelva presente y forma nuevas comunidades de discipulado. El verdadero discípulo no es simplemente quien escucha un sermón o asiste a la iglesia, sino aquel que da lugar a Jesús en su vida, rindiendo su voluntad y dejando de que Cristo sea el centro de su existencia. Ser discípulo significa caminar tras el Maestro, aprender de Él y permitir que sus palabras moldeen el carácter, las decisiones y las relaciones. En el Nuevo Testamento Pablo dice de una manera muy sencilla pero profunda: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Primera de Corintios 11:1. El discipulado auténtico no es acumular conocimiento, sino buscar ser imitadores de Jesús mismo. Amar como Él amó, perdonar como Él perdonó, servir como Él sirvió. De ahí que la predicación y enseñanza no buscan producir oyentes pasivos, sino imitadores activos de Cristo, personas transformadas que reflejan el carácter del Maestro en medio de su contexto cultural y social. En síntesis, la predicación y enseñanza de los evangelistas consiste en anunciar el querigma, lo que Dios ha hecho en Cristo, formar el didache, comunidades que vivan esa verdad, encarnar la palabra en contextos históricos y culturales concretos, hacerlo por el poder del Espíritu de tal modo que produzca transformación y generar discipulado, no solo inspiración momentánea. Así entendía la predicación como el lugar central de la renovación de la iglesia. Así es como entendemos que Cristo es proclamado, enseñado y hecho presente en cada generación. Una nota complementaria, y eso es la iglesia neotestamentaria. Quiero agregar que desde el principio la iglesia entendió que la predicación no era un acto meramente humano, sino, por ejemplo, en Pentecostés se levantó a predicar y su discurso fue eficaz. Pedro predicando no por su elocuencia, sino porque el Espíritu Santo capacitaba las palabras para atravesar los corazones. Dice en Hechos 2:37, al oír esto se compungieron de corazón. Y cada proclamación del Evangelio en Hechos está acompañada por una manifestación del Espíritu. Y así la enseñanza apostólica era vista no solo como una memoria de Jesús, sino como un acto vivo de Dios que se confirmaba con poder. En este sentido, la predicación y enseñanza de los evangelistas consistía en hacer presente a Cristo mediante la palabra y el Espíritu. Pablo lo resumió diciendo: mi palabra y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. La iglesia del Nuevo Testamento no podía concebir una proclamación neutra o meramente académica, sin el soplo del Espíritu que trae convicción, consuelo, transformación. Predicar era al mismo tiempo explicar las Escrituras y esperar la irrupción del Espíritu en la vida de la comunidad. Esto permite afirmar que la predicación y enseñanza auténtica ha sido desde sus orígenes un acto carismático, donde la fidelidad bíblica se une a la acción inmediata de Dios. Y por carismático es todo lo que proviene de la gracia de Dios y se manifiesta en dones espirituales que edifican a la iglesia. En la práctica, describe a creyentes y comunidades que reconocen, celebran y ejercen la obra actual del Espíritu Santo en medio de la vida cristiana. Tres ejemplos concretos de la predicación en Hechos nos muestra cómo cada evangelista o apóstol une palabra y espíritu de manera distinta,
pero siempre inseparable. Por ejemplo, Pedro en Pentecostés, ya lo mencioné anteriormente, pero vale la pena decir que Pedro se levanta a predicar después de la venida del Espíritu Santo. Su sermón se fundamenta en las Escrituras, cita a Joel y los Salmos, pero lo decisivo no es su exégesis, sino que el Espíritu confirma la palabra con poder. 3.000 personas creen y son bautizados. Aquí vemos que la predicación neotestamentaria no es solo proclamación fiel, sino proclamación acompañada por una efusión visible del Espíritu que convence y transforma. El otro ejemplo es Esteban ante el concilio en Hechos 7. El discurso de Esteban es uno de los más largos de todo el libro de los Hechos. Resume toda la historia de Israel y confronta al liderazgo religioso con su resistencia al Espíritu. Como dice en Hechos 7, 51, vosotros resistir siempre al Espíritu Santo. La reacción fue violenta. Una reacción violenta del concilio muestra cómo la predicación ungida no siempre produce conversión inmediata, sino que puede provocar oposición. Sin embargo, en medio de la violencia, Esteban ve la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra del Padre. La enseñanza aquí es clara. La predicación inspirada por el Espíritu puede costar la vida, pero abre una visión de Cristo glorificado que fortalece la identidad de la iglesia. El último ejemplo que quiero mostrarles, ya terminando este apéndice, es el sermón de Pablo en el Areópago. El sermón de Pablo en Atenas muestra otro matiz, porque aquí la palabra no viene acompañada por señales milagrosas, sino por puente cultural y razonamiento misionero e intelectual. Pablo parte de la religiosidad griega. Dice, veo que sois muy religiosos. Y desvoltear al Dios no conocido para anunciar al Dios creador y a Jesús resucitado. Aunque algunos se burlan, otros creen. En este caso, la acción del Espíritu se percibe en la sabiduría contextual que da Pablo, palabras adecuadas para el momento. Entonces, estos ejemplos muestran que la predicación en la iglesia neotestamentaria está muy clara. Pedro equivale a la palabra más señales visibles del Espíritu con conversiones masivas. Esteban, la palabra, confrontación profética, testimonio martirial. Y Pablo, palabra más discernimiento cultural, evangelización contextual. En todos los casos, la predicación no es mera transmisión de información, sino es un acto carismático, donde el Espíritu Santo guía, confirma y otorga poder al mensaje. Con esto queda claro que la predicación y enseñanza de los evangelistas no consiste solo en hablar de Cristo, sino en hacer presente a Cristo por medio de la palabra viva y del Espíritu. Y lo hace en situaciones diversas, misión, persecución y diálogo cultural. Así que nuestra clase concluye con Habacuc, que clamaba, aviva tu obra en medio de los tiempos. Los hijos de Isaacar eran entendidos de los tiempos y sabían que Israel debía hacer. Ambos textos, Habacuc y también nuestro querido hermano en Crónicas, ambos textos apuntan a la necesidad de una iglesia que viva entre la memoria de la acción pasada de Dios y la expectativa de su renovación presente, entre la fidelidad a la palabra eterna y el discernimiento de la coyuntura histórica. La predicación y enseñanza de los evangelistas constituye, en ese sentido, un acto de fidelidad y contextualización, de poder espiritual y compromiso ético. Es proclamar a Jesús vivo en medio de las tensiones culturales, sostener la identidad del pueblo de Dios en la diáspora y enviar a la iglesia en su misión profética. Hoy como ayer, allí donde se escuchan las voces fieles, contextualizadas y ungidas, nace la esperanza y la iglesia se renueva, no por estrategias humanas, sino porque la palabra y el Espíritu se encuentran en la predicación, formando discípulos, reconciliando comunidades y anunciando el reino de Dios en medio de los tiempos.